La historia de Carol es una de generosidad recibida con ingratitud y manipulación. Ella vive felizmente con su esposo, Michael, y su hijo, Jacob, valorando el amor y apoyo que llena su hogar. Michael, un padre profundamente amable y comprometido, comparte las responsabilidades del hogar y fomenta un vínculo fuerte con su hijo. Sin embargo, debajo de esta imagen de felicidad doméstica, existe una tensión creciente que involucra al hermano mayor de Carol, Brian, y su esposa, Amy. Durante años, Carol ha estado apoyando financieramente a su familia, especialmente a su madre, Samantha, quien se había jubilado y se mudó a la casa familiar, ahora ocupada por Brian y Amy. A pesar de enviar $2,000 cada mes, la relación de Carol con Brian y Amy se volvió cada vez más tensa, especialmente cuando asumieron el control sobre la administración de las finanzas. La actitud persistente y exigente de Amy sobre el dinero, junto con su sutil socavamiento de Carol, criticándola a menudo como madre y haciendo comparaciones con Brian, comenzaron a opacar las contribuciones bien intencionadas de Carol. La hostilidad de Amy hacia Carol fue evidente desde el principio, marcada por comentarios hirientes y una elección de ropa desconcertante y fuera de lugar que Carol encontraba difícil de ignorar. A pesar de esto, Carol se mantuvo centrada en mantener la paz, apoyándose en su esposo. Aunque aceptar a Amy en la familia se sentía como una lucha constante. El punto de quiebre llegó cuando una acalorada conversación telefónica sobre una supuesta deuda de $15,000 llevó a Carol a un momento de claridad. Firme en su resolución, terminó la llamada y tomó la decisión de cambiar su vida, cortando toda ayuda financiera a Brian y Amy. Esta no fue una decisión que Carol tomara a la ligera, pero después de años de que su generosidad fuera recibida con desprecio, fue una postura necesaria por su dignidad. En medio de estos conflictos familiares, Carol a menudo se preocupaba por su madre, Samantha, quien vivía con Brian y Amy. Entre equilibrar su trabajo y cuidar de Jacob, Carol tenía dificultades para mantenerse en contacto con su madre y se veía en la oscuridad sobre su bienestar. Una mañana, mientras Carol se preparaba para el día después de dejar a Jacob en la guardería, una sorpresiva llamada telefónica de Samantha interrumpió su rutina. La ira en la voz de su madre fue desgarradora mientras le exigía saber dónde estaba el apoyo financiero mensual. A pesar de la tranquilidad de Carol al asegurarle que el dinero había sido enviado directamente a la cuenta de Brian, Samantha la acusó de descuidar sus deberes y, en un giro hiriente, amenazó con cortar la relación a menos que Carol enviara $115,000 adicionales. Atónita por las duras acusaciones, Carol trató de comprender la situación, pero sus intentos fueron recibidos con más culpas. Sintiéndose confundida y traicionada, terminó la llamada, prometiendo llegar al fondo del malentendido. Su instinto le decía que Amy estaba detrás de la manipulación, dado las confrontaciones pasadas que había tenido. El mes siguiente, el patrón se repitió. Amy llamó para recordarle a Carol la fecha límite del pago. Cuando Carol preguntó sobre el conflicto del mes anterior, Amy desestimó sus preocupaciones, instando a Carol a hablar directamente con Brian si había algún problema. Siguiendo este consejo, Carol se comunicó con su hermano, esperando claridad, pero la respuesta de Brian, la totalidad del apoyo mensual fue enviado a la cuenta de Brian, pero la revelación solo profundizó el asombro de Carol. Brian confesó que habían desviado una parte de las contribuciones de Carol para su uso personal, dejando solo una fracción para Samantha. Este mes, abrumados por sus propias presiones financieras, habían redirigido toda la suma, dejando nada para el cuidado de su madre. La verdad golpeó duramente a Carol. Una dolorosa realización de que sus esfuerzos para ayudar a su madre estaban siendo mal utilizados por las mismas personas en las que más confiaba. Traicionada e impotente, se encontró confrontando la fea realidad de la disfunción de su familia. La confianza que había puesto en Brian y Amy se había hecho añicos, y sus sacrificios financieros ahora parecían haber sido en vano. Este momento de claridad obligó a Carol a enfrentar la difícil verdad sobre las acciones de su hermano, y las consecuencias perjudiciales para el bienestar de su madre. Fue un punto de inflexión, uno que obligó a Carol a reevaluar su enfoque tanto hacia su familia como hacia su apoyo financiero. Decidida a exponer la verdad, Carol sabía que debía contarle a su madre lo que Brian había admitido. A pesar de sus esfuerzos por explicar la situación y asegurarle a Samantha que había enviado la totalidad del monto, su madre permaneció desconfiada. Samantha acusó a Carol de poner excusas y afirmó que no estaba enviando el dinero como prometió. Desesperada por proporcionar pruebas irrefutables, Carol sugirió una videollamada para mostrarle su historial de transacciones. Cuando comenzó la llamada, presentó su estado de cuenta, mostrando claramente las transferencias completas realizadas cada mes, la transferencia de $155,000. Sin embargo, hizo poco para ganarse la confianza de su madre.
Samantha sugirió que el documento podría ser fácilmente falsificado, repitiendo el escepticismo que había escuchado en las noticias sobre el engaño digital. Insistió en ver el dinero realmente transferido y, cuando Carol trató de explicarse, la conversación terminó abruptamente, con su madre aún no convencida. Desesperada por probar su sinceridad, Carol organizó de mala gana otra transferencia, con la esperanza de que este gesto finalmente convenciera a su madre, pero la situación solo empeoró. Unos días después, Carol recibió una llamada inesperada a medianoche de su madre, revelando que el dinero aún no había llegado a su destino previsto. Confusa y frustrada, Carol se comunicó con su hermano, solo para recibir una fría indiferencia y una negativa a discutir el asunto. Su paciencia se agotó aún más después de una conversación reveladora con Amy, quien, sin disculpas, admitió que había utilizado los fondos transferidos para una compra personal, un bolso de diseñador, en lugar de usarlos para el propósito destinado. Para colmo de males, Amy exigió otros 200 pesos, mostrando un total desdén por las necesidades de la familia. Traicionada y furiosa, Carol supo que era hora de enfrentar la situación de frente. Empacó sus maletas y se dirigió a la casa de sus padres, decidida a enfrentarse a su familia y abordar el mal uso de su apoyo financiero. El viaje de Carol, de ser una hermana e hija devota a una miembro de la familia desilusionada, subrayó las complejidades de las obligaciones familiares y el profundo impacto de la confianza quebrantada por acciones egoístas. Su llegada inesperada a la casa de sus padres sorprendió tanto a Brian como a Amy, su madre. Aún con la esperanza de una resolución, recibió a Carol con la expectativa de recibir ayuda financiera. Pero Carol, firme en su misión, pidió ver la tarjeta bancaria de Brian para verificar la transferencia de 155,000 pesos. Las respuestas evasivas y renuentes de Amy solo alimentaron la determinación de Carol. La confrontación se intensificó rápidamente, con Amy eludiendo preguntas y Carol exigiendo transparencia. Las cosas llegaron a su punto de ebullición cuando su madre, frustrada y posiblemente en negación, se puso del lado de Amy, instando a Carol a irse e incluso renunciando a ella como hija. En medio del momento, Carol se mantuvo firme, anunciando su decisión de detener el apoyo financiero debido al engaño que había descubierto. Expuso la verdad sobre cómo se habían malgastado sus contribuciones, desafiando la visión de la familia sobre Brian y Amy. La partida de Carol de la casa fue un punto de inflexión, una declaración clara de que ya no seguiría permitiendo su deshonestidad, sin importar las consecuencias. Cuando regresó a casa, Michael estaba allí para ofrecer consuelo y apoyo, reafirmando su decisión de terminar los pagos. Su tranquilidad le recordó a Carol que su generosidad siempre había sido un acto voluntario de buena voluntad, no una obligación para mantener a su hermano adulto y a su esposa, ni para encubrir su falta de responsabilidad. Esta realización, junto con la comprensión inquebrantable de Michael, le dio a Carol un sentimiento de paz, finalmente libre de una obligación que la había pesado durante tanto tiempo. Abrazó el alivio de saber que su hermano y Amy eran plenamente capaces de mantenerse por sí mismos. El viaje de Carol, de ser una miembro obediente de la familia a una persona empoderada, destacó la importancia crucial de establecer límites y tener el coraje de mantenerlos frente a la manipulación y la ingratitud. Durante años, Carol había sido el pilar de su familia, cargando con las cargas financieras causadas por la irresponsabilidad de su hermano y la dependencia de su madre. Fue un papel que asumió sin cuestionarlo, sin considerar por completo porque el peso de esas responsabilidades siempre parecía recaer sobre ella. Su esposo, Michael, había observado silenciosamente esta dinámica con preocupación, reconociendo el impacto que tenía en Carol, aunque se abstuvo de intervenir, creyendo que era una decisión que Carol debía tomar. La apoyó desde la distancia. Sin embargo, cuando Carol finalmente decidió priorizar a su familia inmediata, ella misma, Michael y su hijo Jacob, Michael respaldó completamente su decisión. Le aseguró que, aunque ofrecer ayuda en tiempos de crisis era noble, no era su responsabilidad financiar la vida diaria de su hermano y su madre. Esta afirmación de Michael le dio a Carol la confianza que necesitaba para liberarse de sus obligaciones autoimpuestas. Sin embargo, en un giro irónico, su resolución fue rápidamente puesta a prueba cuando Brian y Amy se pusieron en contacto, exigiendo el habitual apoyo financiero. A mitad de mes, Carol respondió con firmeza, ya había tomado la decisión de cesar los pagos mensuales. Enfatizó que sus intenciones eran claras y que sus prioridades habían cambiado, que se tenían el uno al otro como apoyo. La conversación terminó con Carol reafirmando su postura y desconectando. La situación escaló rápidamente cuando Amy confrontó a Carol afuera de su casa, exigiendo agresivamente los 15,000 pesos para sus indulgencias personales, utilizando el cuidado de su madre como justificación. Carol, sorprendida por la audacia de Amy,
reiteró que su acuerdo financiero había terminado y le dijo con firmeza que no regresara. El estallido de Amy atrajo la atención, y se llamó a la policía, una intervención que Carol no esperaba, pero que resaltó claramente la gravedad de la situación. Sacudida pero resuelta, Carol contactó a su hermano, buscando una explicación por las acciones de Amy y para reforzar su decisión de cortar los lazos financieros. Le expresó cómo sus constantes demandas estaban afectando a su familia, especialmente a su hijo, y dejó claro que no quería formar parte del ciclo continuo de dependencia y conflicto. El silencio que siguió a su postura firme de parte de Brian lo dijo todo, marcó el fin definitivo del apoyo financiero de Carol y el inicio de un nuevo capítulo enfocado en el bienestar de su familia inmediata. Carol había llegado a su límite con las demandas financieras de su familia, cuando Brian, en un último intento por influir en ella, admitió que tanto él como Amy trabajaban medio tiempo y dependían en gran medida de la modesta pensión de su madre, diciendo que no podían sobrevivir sin las contribuciones de 15,000 pesos de Carol. Carol permaneció inmóvil, a pesar de reconocer los hábitos de gasto extravagantes de Amy. Brian insistió en que necesitaban la cantidad completa para cubrir sus gastos de vida. Carol, firme e inmune a sus justificaciones, señaló su mínimo apoyo hacia su madre y terminó la conversación de manera decidida. Prometió cortar toda comunicación con ellos, sabiendo que su decisión era definitiva. En los meses que siguieron, Carol se mantuvo firme en su decisión, ignorando las constantes súplicas de su hermano y los intentos ocasionales de Amy, quien había estado notablemente menos presente en la puerta de Carol desde el incidente con la policía. La situación dio otro giro cuando Carol recibió una llamada de su madre, quien entre lágrimas le reveló que había sido financieramente descuidada por Brian y Amy, no recibiendo ni la porción prometida de las contribuciones de Carol ni ningún apoyo significativo de parte de ellos. La súplica de su madre estaba llena de arrepentimiento y desesperación por su situación, así como por el maltrato que había sufrido a manos de su hijo y nuera. A pesar del estado vulnerable de su madre, la simpatía de Carol estaba matizada por la dolorosa historia de traiciones y el duro ultimátum que había sido obligada a aceptar. Carol había navegado la vida por su cuenta, financiando su educación universitaria e incluso asumiendo los préstamos estudiantiles de su hermano, una carga que nunca le correspondió llevar. Dado los años de sacrificios y manipulaciones, sugirió que su madre tomara una postura firme y despidiera a Brian y Amy, subrayando que eran adultos capaces que necesitaban asumir la responsabilidad de sus propias vidas. Siguiendo el consejo de Carol, su madre tomó la difícil decisión de echarlos, obligando a Brian y Amy a mudarse a un departamento más antiguo y menos cómodo. Si bien esta decisión trajo algo de alivio, también creó una distancia entre Carol y su madre, marcada por un silencio incómodo y menos contacto. Cuando más tarde su hermano se comunicó, confesando la deuda que él y Amy habían acumulado debido al gasto extravagante de su cuñada, Carol eligió mantener su distancia. En su lugar, se enfocó en el bienestar de su propia familia inmediata, poniendo las necesidades de su esposo e hijo por encima del tóxico influjo de su familia extendida. Esta decisión marcó un punto de inflexión en la vida de Carol, uno en el que priorizó su paz y la estabilidad de su hogar por encima del interminable drenaje emocional y financiero que Brian y Amy representaban. La historia de Carol se convirtió en un testimonio del poder de establecer límites y el coraje de hacerlos cumplir, incluso cuando se enfrentaba a las complejas dinámicas de la lealtad y las obligaciones familiares.